pasa, gente? ¿Cómo estamos? Se tiene que hablar del Mundial, entonces hablaremos del Mundial. Haré algunos videos de temas que me interesan sobre el Mundial, que la verdad es que yo no sé mucho de fútbol porque la verdad es que no me gusta el fútbol, pero creo que el Mundial y en general el fútbol trae a su alrededor o provoca más bien muchas cosas alrededor de lo que pasa en el fútbol o en los mundiales a través del mundo y a través de la historia. Haré justo algunos videos, este será el primero en el que hablaremos de ciertos temas que me interesan alrededor del mundial y también un poco sobre, o más bien mucho sobre el mundial. Y de estos temas sobre todo es lo que está alrededor, que es qué pasa con la economía, con la política y con la sociedad cuando hay un mundial, cuando está el fútbol en general. Y me gustaría iniciar con algunas preguntas. ¿Qué piensan de la FIFA como institución? ¿Creen que el mundial se vuelve un acto político? ¿Y creen que está bien que se combine la política con el deporte? ¿O creen que deberían de separarse? ¿Y creen que realmente se podrían separar? Si la decisión fuera separemos la política del deporte, en este caso del mundial, del fútbol, ¿creen que realmente se podría separar? ¿Creen que el mundial se realiza realmente por el deporte, por la importancia del deporte, o por un tema económico donde el deporte queda en un segundo plano? ¿Creen que el mundial está amañado, está comprado, está con ciertos niveles de corrupción donde afectan quién gana, quién pasa, los sorteos, cómo se escogen las sedes, por qué se escogen las sedes? ¿Creen que hay alguna corrupción, algunas mañas, algún favoritismo? Y creo que aquí tal vez se lo podríamos preguntar a Blatter o a Platini a ver qué pensarían si realmente existe esto, ¿no? Y justamente hablando de esto me gustaría empezar en este video hablando del actual presidente de la FIFA, un suizo italiano llamado Giovanni Vincenzo Infantino, que es abogado y políglota. Para los que no sepan qué es ser políglota, es una persona que habla muchos idiomas. En este caso, Infantino habla 7 idiomas. Habla italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués y árabe. ¿Por qué creo que es tan importante mencionar que es políglota? Porque creo que esta fue uno de los skills que Infantino aprovechó para hacer alianzas con diferentes federaciones a nivel mundial, y creo que parte de esto ayudó a que lograra llegar a la dirección de la FIFA. Creo que el primer movimiento fue esta suerte que tuvo, que se desarrolló el FIFA Gate, que en 2015 se destapa como esta cloaca de la FIFA donde se empieza a ver que hay lavado de dinero, que hay corrupción, que hay favoritismos, que hay diferentes cosas que se empiezan a investigar porque justamente había cosas que no cuadraban. Entonces, gracias a este FIFA Gate, y que aunque en ese momento que estaba Blatter, la FIFA lo intentó volver a poner, pues porque le valió madre que se destapara esta cloaca, todavía lo intentaron volver a poner, pero por la presión a nivel mundial, pues definitivamente lo tuvieron que quitar y pusieron a Platini. ¿Cuál fue el problema? Que para finales del 2015 justamente el comité de ética inhabilitó a Platini porque le descubrieron un pago irregular, por decirlo de alguna linda manera, por no decir un soborno, por no decir una malversación de fondos, de dinero, de capital, y lo expulsan justo a finales de 2015, donde justamente Infantino, que venía como su mano derecha, pues se aleja un poco de estas cúpulas antiguas de la FIFA y empieza a prometer diferentes reformas como transparencia y más dinero para recaudar más dinero en general
sobre todo para las federaciones, para la repartición de las federaciones de todos los equipos que participan a nivel mundial. Porque ¿no creen que realmente eso es lo único que importa ahora? Y no nada más en el fútbol. Si hacemos una reflexión, estamos en unos tiempos donde lo único que importa es el dinero. No importa cómo lo consigas, no importa de dónde venga, cómo fue creado, si bien, mal, que cada vez creo que se hace mucho más subjetivo ese bien o mal. Pero justo para 2016... el Congreso Extraordinario de la FIFA, después de una segunda ronda de votaciones, Infantino queda con 115 votos, derrotando a un jeque que se llama Salomone, me parece, que era como el favorito para que quedara, o era como el que seguía como el sucesor. Si lo vemos en los partidos políticos, ya saben, el típico, por ejemplo, en México de... ¿quién va a ser el siguiente presidente? Pues el que gobernó el Estado de México, ¿no? Que es el que naturalmente seguía cuando era la época del PRI. Primero eran gobernadores en el Estado de México y después normalmente pasaban a ser presidentes de la República. Estos votos los gana, estos 115 votos los gana porque hace estos ofrecimientos de triplicar las ganancias y el hacer más grande el mundial. ¿Y cómo hacerlo más grande? A través de que puedan entrar más selecciones, que normalmente entraban 32 equipos y él propone que ahora sean 48 selecciones. Entonces, pues así este burócrata queda elegido para la presidencia y desde ese momento Infantino realizó algunas acciones, algunas buenas tal vez y otras un poco cuestionables, o tal vez todas un poco cuestionables, y me gustaría revisar, o bueno, más bien contarles un poco de estas acciones que empezó a realizar Infantino. Y una de ellas es que implementó el programa FIFA Forward para auditar el destino del dinero entregado a cada una de las federaciones, que esto se me hace bien porque pues así cuidas un poco el lavado de dinero, pero ¿realmente le dio seguimiento? ¿O nada más fue quiero estar enterado de qué dinero estás lavando, quiero estar enterado de en qué te estás gastando ese dinero, aunque realmente la federación no lo utilice para lo más importante, como él dijo en alguna entrevista, que lo más importante es el fútbol? Yo la verdad no le quiero nada, primero porque es un burócrata, que no garantiza nada también que fuera un exjugador, porque ya vimos con los anteriores que eran exjugadores y que pues de todos modos había este sistema de corrupción. Entonces, justo con estas, aparte de esto, lo que les comentaba de que agranda el mundial a 48 equipos, esto se le puede dar dos análisis, que la parte buena o la parte positiva podría ser que le da oportunidad a federaciones, a selecciones, a equipos que tal vez dentro de la selección de antes, que eran 32 equipos nada más, pues tal vez no había mucha oportunidad para ciertos equipos, y el hecho de que lo amplíe a 48 equipos, pues ya le da oportunidad a muchos equipos que tal vez nunca pensaron estar dentro del mundial, nunca pensaron clasificar, y hoy en día tienen esa oportunidad de clasificar por justamente este aumento. Y lógicamente, aparte de que aumenta los equipos, pues lógicamente aumenta la cantidad de partidos. Entonces también ahí le podríamos dar otro análisis. Aumenta la cantidad de partidos, hay mucho más dinero para recaudar y hay mucho más dinero para también repartir entre las federaciones, y repartirle tal vez a estas federaciones pequeñas que pues antes no recibían, o si recibían era muy poco, y entonces de esa manera también pues mantener esos votos cautivos con él, que entiendan esas federaciones que deben de votar con él porque justamente les está entregando una parte muy importante del dinero del mundial, para que según esto esas federaciones se hagan más grandes y tengan más oportunidad de jugar mejor, de tener más oportunidad de participar o de tener una participación importante dentro del mundial. Y creo que también así controla esos contrapesos que había, donde antes la presión de las selecciones más importantes del mundo, como las selecciones europeas o las selecciones de CONMEBOL, hacían estas presiones a los presidentes de FIFA
de dónde querían los mundiales, de cómo querían los mundiales, de los reglamentos, de inclusive por ahí leí que también hasta de los sorteos, de dónde quedar, de si realmente los sorteos era un sorteo o era algo un poco más arreglado. De esto no encontré algo realmente fehaciente donde se dijera de que, no, es que sí realmente hay como una mano negra ahí que el sorteo es entre comillas sorteo y realmente ya está pensado cómo es que van a ir los grupos y por lo tanto con quién se van a enfrentar y hacérselo más fácil a uno o a otro equipo para que pase o para que no pase. Entonces más bien estoy seguro que así es como Infantino consigue sus reelecciones, tanto en 2019 como en el 2023. Otra de las cosas que también hace Infantino es la instauración del VAR. Esto podría ser una herramienta de la tecnología que podría ser muy bien usada para disminuir los errores del árbitro, porque claramente el árbitro no tiene una visión para poder ver todo de cerca y no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Aún así tenga sus dos apoyos, que son los árbitros que están en las bandas. Ellos tres no pueden tener perfectamente visto todas las jugadas de todo el campo porque es un campo muy grande y son 3 personas y la visión no es como que es de un superhéroe para poderla ver las jugadas tan de cerca y estar en todas las jugadas tan cerca. Entonces creo que es una herramienta que se podría usar muy bien, que un poco en este mundial se nos demuestra que también se puede usar para cargar un poco la mano hacia un lado o a otro. Porque en algunas jugadas se pide el VAR, se ve y en otras no se revisa el VAR cuando realmente se debería de revisar. Y creo que ahorita hay mucha controversia sobre eso y más en ciertos partidos con ciertos equipos, que eso creo que tal vez también va a ser tema para un capítulo del podcast que vamos a grabar con un gran amigo, con Norberto, que es una persona que se dedicó al fútbol, que sabe mucho de fútbol, que su papá fue futbolista, que es argentino y mexicano. Entonces creo que el platicarlo con él nos va a enriquecer mucho el punto de vista que él tiene sobre tanto como el VAR en general, como si realmente se podría estar cargando más la mano de un árbitro a revisar más el VAR para un equipo que para otro. Y creo que para entender mejor el VAR debemos de intentar entender cómo funciona el VAR. Y me metí a investigar un poco de cómo funcionaba y lo primero y más importante es que la última palabra siempre la va a tener el árbitro central, el árbitro que está en la cancha, en el centro. Él siempre es el que va a tomar la decisión. Por supuesto, tiene audífono donde escucha a la parte que está viendo las pantallas, las cámaras, puede escuchar, puede hablar con sus árbitros de los costados para ver cómo lo vieron, qué pensaron, ver la pantalla, ver las jugadas. Entonces, pero al fin y al cabo, él es el que va a tener la decisión si decide que sí era penal, que no era penal, que sí era falta, que no era falta. En todas las opciones donde se puede ver el VAR para rectificar si realmente fue falta, si no fue falta, si merecía la tarjeta roja, si no merecía la tarjeta roja, si era fuera de lugar, si no era fuera de lugar. El VAR tiene una sala de operaciones de video donde está el VAR principal, que es un árbitro elite, así fue como lo vi, que son árbitros de mucha experiencia. Entiendo el elite por un árbitro que tiene mucha experiencia, que ya sea que es un árbitro que está activo o está retirado. Y él lidera esta sala de operaciones. Él es el único que tiene contacto directo con el árbitro central. Después tenemos al VAR 1, que él se concentra en el juego por televisión y cámaras para no perder la secuencia. El partido sigue y ellos están revisando tal vez alguna jugada que les causó duda para poderla mandar a revisar. Y entonces este VAR 1 lo que hace es
realmente estar atento a la secuencia del partido. Después tenemos al VAR 2, que él se concentra en las cámaras dedicadas a los fuera de lugar, que ahorita vamos a hablar de una tecnología que hay específica para los fueros de lugar, para todos los fueras de lugar. El VAR 3 se asegura del flujo de información entre el VAR principal y el VAR 2, que ellos tengan la misma información, que se esté transmitiendo la información entre los dos, y él nada más él debe de garantizar que esa información esté fluyendo correctamente. Y después tenemos a los operadores de repetición, que estos no sé si sepan de fútbol o no, pero lo que sí es que son 3 técnicos informáticos que se encargan de buscar los ángulos de las cámaras, que se encargan de que si el VAR principal dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que hagas un acercamiento, una cámara lenta, que hagas que jales de otra cámara, otra toma, que busquemos otros ángulos. Ellos se encargan de buscar todas estas tomas para presentárselas a los VAR, y entonces que puedan tomar una decisión y que también le puedan transmitir al árbitro que lo está viendo a nivel cancha en la pantalla. El VAR cuenta con más de 40 cámaras de diferentes tipos. ¿Por qué lo digo? Porque son cámaras, por ejemplo, que son especiales para cámara lenta. Hay cámaras que están especializadas para hacer exclusivamente cámaras lentas. Entonces tienen diferentes tipos de cámaras, donde hay cámaras que tienen ciertos zooms que ya están siempre viendo a esos lugares, otras que son tomas abiertas, otras que son tomas aéreas. Entonces es una variedad, y más o menos son un poquito más de 40 cámaras lo que tienen para que este VAR se alimente de todas esas imágenes. Este software este software que tienen para lo que les decía de los fueras de lugar se llama SAOT, que combina inteligencia artificial, sensores en el balón y casi 30 cámaras específicas para detectar automáticamente el fuera del lugar. Que esto también ha tenido controversia porque claramente acuérdense que todas las inteligencias artificiales funcionan a través de cómo las alimenta el humano que las tiene y las instrucciones que le da a la inteligencia artificial. Si les gustaría ver o saber un poco más de cómo funciona la inteligencia artificial, cómo se creó, un poco de su historia, cómo se desarrolla, tengo un capítulo muy bueno del podcast con Adbel Rosiles, un muy buen amigo también, que es un ingeniero en sistemas, que nos habló justamente de esto, que también es una persona que le apasiona y que le interesa mucho el tema de la tecnología y el tema de la inteligencia artificial. Si lo quieren ir a ver, ahí está, en la plataforma que más les guste está, entonces ustedes pueden elegir. Con esta información que les acabo de dar del VAR, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que sí es una ventaja? ¿Creen que está chido el VAR? ¿Creen que funciona? ¿Creen que realmente es una ventaja para los árbitros? ¿O todo lo contrario? En mi opinión, creo que el problema está en que si lo haces en un medio, en una FIFA corrupta, creo que también se puede prestar para hacer muchísimas cosas. Y sobre todo, por ejemplo, en el SAOT, si este SAOT se alimenta de información que está sesgada por quién le dio la información y está más cargada a un lado, al otro, a una forma, a otra, a que busque más unas cosas que otras, creo que ahí es donde se puede poner un poco peligroso, porque entonces, ¿para quién trabaja esta inteligencia artificial? O más bien, ¿para quién quiere que trabaje la persona que está encargada de alimentar esta inteligencia artificial? Otra de las cosas que también se agregaron fue el cooling break, que es el tiempo de hidratación. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que es un pretexto para hacer más dinero? ¿O si realmente es por la recomendación de salud que se dio? La justificación o el argumento que se da a nivel salud es que se mide un índice que se llama WBGT, que es Wet Bulb Glove Temperature, que es una medida que estima la temperatura del aire, la humedad, la radiación solar y la velocidad del viento, y cómo afecta esto al humano. Y en los estudios que se hicieron se calculó que después de los 32 grados centígrados ya es un riesgo para que un
uno de los deportistas tenga un golpe de calor, tenga una deshidratación severa. Y creo que aquí realmente funciona. A ver, yo creo que, por ejemplo, tal vez en el Mundial pasado, por ejemplo, de Qatar, pues sí funciona, porque estás en temperaturas muy altas, aunque busques horarios donde la temperatura no sea tan alta, pues lógicamente, como es un desierto, sigues estando con temperaturas muy altas. Entonces, para mí, en mi opinión, creo que le quita mucho ritmo al partido. Pero el otro día, justamente escuchando a Roberto Martínez, que hace si no saben quién es Roberto Martínez, es el de Creativo, lo menciono muy seguido porque la verdad es que es uno de los podcasts que más me gustan y es una persona a la que admiro por lo que hace y por cómo lo hace. Dio un punto de vista que yo no había tomado en cuenta, que tal vez sí, aunque realmente no sea por el calor o por esta medición que se hace del tiempo, que ahí también se me hace una mamada, porque hay estadios en Estados Unidos que tienen aire acondicionado, entonces, o sea, que tienen un control del clima por los techos, por muchas cosas. Entonces, ¿para qué necesitarías la hidratación? Pero repito, como por ejemplo en el de Qatar, pues tal vez dices, bueno, sí, porque el calor es demasiado, es mucho, hay muchos equipos que no están acostumbrados a esas temperaturas. Entonces, tal vez ahí creo que sí, pero creo que le quita mucho ritmo al partido. Y yo diciendo esto, justamente escuché decir a Roberto que él decía, sí, tal vez quita un ritmo, pero también le da estos 3 minutos, porque esta hidratación es 3 minutos que se dan antes de llegar al minuto 30 y 3 minutos antes de llegar al minuto 75. Son 3 minutos por cada uno de los tiempos. Entonces él decía de que, oye, tal vez con esta hidratación el jugador también ya sabe que va a llegar a esta hidratación, entonces le puede meter más candela, puede dejar ir más el cuerpo, presionar, llevar más al límite el cuerpo, porque sabe que va a tener este descanso de hidratación, que puede recuperar fuerzas ahí, que lógicamente si es hidratación va a recuperar electrolitos. Los equipos y los doctores deben desarrollar qué es lo que van a tomar, y seguramente ya lo desarrollaron, qué es lo que van a tomar. Eso la verdad es que no lo investigué, pero qué es lo que van a tomar para que sea una hidratación eficiente, para que, pues lógicamente no se empancen, lógicamente no debe ser con agua. Entonces, para que realmente regresen hidratados, y eso, el hidratarte ayuda a que dures más, a que tus músculos duren más, a que no te den calambres, a muchas cosas. Creo que en algunas situaciones, tal vez sí, pero creo que le quita más ritmo al partido. Creo que también le quita ventaja, por ejemplo, a los equipos que vienen mejores preparados y que ellos saben que van a aguantar, que también a la estrategia, por ejemplo, de los entrenadores, que dice el entrenador, ok, yo ya sé qué cambios necesito, porque ya sé que tal vez un jugador me da en el primer tiempo muy buenos resultados y deja toda la energía y todo el power que trae, lo deja en ese momento, y entonces mi estrategia es, yo ya sé que para tal vez el segundo tiempo, mitad del segundo tiempo, lo cambio por alguien que viene fresco, y tal vez equipos que no vienen tan bien preparados, pues lógicamente sus equipos les haces un parote en tener esto. Entonces creo que ahí pues queda un poco a la discusión, un poco a la opinión, un poco al análisis de si realmente está bien o mal. O no que esté bien o mal, sino si realmente aporta algo para el juego, o le quita o le da a unos o a otros, ¿no? Y después está que es para lo que yo realmente creo que se creó, que es para vender más publicidad, que es una locura lo que se está vendiendo de publicidad en estos 6 minutos de las paradas a hidratación. Entonces, creo que ahí también está de la chingada que los deportes, lo más importante termine siendo el capital, el dinero, las ganancias, que realmente el deporte, que se piense más por el deporte. A ver, que si realmente se hizo por un tema de salud y hubo una recomendación y realmente es proteger la salud de los jugadores, pues creo que ahí podría estar muy de acuerdo. Pero sinceramente creo que muchos sí son deportistas de alto rendimiento y que pueden rendir.
todo el partido, los 2 tiempos que tiene, y que con el descanso de medio tiempo es más que suficiente para hidratarse y para poder durar el segundo tiempo. Aparte de que lógicamente tienes pues estos cambios de jugadores para, ok, tengo alguno cansado, tengo alguno que ya dio más de lo que podía, y entonces otra vez son las estrategias que debe de planear el cuerpo técnico y el entrenador para salir a un partido, y también depende contra quién vas a jugar, cómo juega la otra persona. Entonces creo que también un poco merma estas paradas a hidratación, también un poco las estrategias. O si lo vemos de la otra manera, también, pues entonces ahora se tienen que hacer otro tipo de estrategias, ya contando con estas paradas a hidratar, con estos 6 minutos de descanso que tienen de más, aparte del medio tiempo, ¿no? Me gustaría también aquí hablar de, si se dan cuenta, realmente no estoy hablando tanto del deporte, porque les repito, la verdad es que no sé tanto y no sé de muchas cosas, pero lógicamente las investigo, como del VAR, como de todo lo que están viendo ahorita, pues lógicamente lo investigo para poder analizarlo y poder platicárselos de esta manera. Pero creo que hay puntos muy importantes cuando les preguntaba si la política debería de combinarse con el deporte. Definitivamente yo creo, contestando esa pregunta desde mi punto, yo creo que está y ha estado siempre combinada la política con el deporte y la economía con el deporte. Y una de las muestras que se me hizo asquerosa de parte de Infantino es que le diera un premio de la paz de consolación a el traumado y loquito de Trump, nada más porque no le dieron el Nobel de la Paz y se la dieron a Corina Machado, que otra que tampoco se lo merecía, porque ¿cómo le vas a dar el premio de la paz, el Nobel de la Paz, a una mujer que pidió una intervención en su país? ¿Y cómo le vas a dar o te vas a inventar un premio de la paz para alimentarle el ego a un güey que dice que ha buscado la paz en el mundo, cuando es una de las personas que ha apoyado y ha hecho directa e indirectamente el genocidio en Gaza? Es una estupidez. Es ¿cómo se lo vas a dar? ¿Por qué Infantino? O aquí la pregunta sería esa: ¿por qué este pelón quiere ser un lamehuevos de Trump? ¿Qué está buscando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué quiere la protección de Trump? ¿Por qué quiere la aprobación de Trump? También aquí se nos viene la segunda cosa. Expulsan a un jugador que se llama Balogun, no sé si lo estoy pronunciando bien, un jugador de la selección de Estados Unidos, que lo expulsan, y que las reglas de Estados Unidos están bien claras: si te expulsan, no juegas el siguiente partido. Y entonces aquí el jovenazo, ¿por qué no?, levantó el teléfono, don drogadicto, loquito, trastornado Trump, y le habló a Infantino y le dijo: óyeme, güey, ¿cómo crees que a mi jugador, a mi goleador, a mi principal jugador, al que mejor está jugando, me lo vas a dejar fuera en los octavos de final? ¿De qué hablas, cabrón? Necesito que hagas algo para que pueda jugar. Entonces, ¿qué hace la FIFA? Pues perfecto, suspendamos la ejecución de la sanción. Pero entonces suspende la sanción para todos los demás jugadores, no nada más y exclusivamente para el jugador de una nación. Es burlarse de los demás equipos, es burlarse de las demás federaciones, es decir, ok, aquí no hay un juego justo, aquí no hay un first play en ningún momento, porque si alguien puede levantar el teléfono y darle órdenes al director de la FIFA o al presidente de la FIFA para que haga algo que le conviene a él, pues entonces todas las federaciones o todos los presidentes de todas las federaciones que están jugando deberían de poderle hablar y decirle: oye, güey, yo también quiero hacer mi berrinche y quiero que no me expulses a tal jugador, quiero que me pongas el VAR, quiero que lo que quieras. Y entonces se vuelve, en vez del deporte, una lucha de poderes, a ver quién la tiene más grande y quién puede, pues, someter más rápido y de mejor forma al tarado de Infantino. Entonces, no sé cómo lo vean ustedes, o sea, cómo vean esto de la tarjeta roja. Yo, de todo lo que vi, creo que nadie está de acuerdo. Creo que
estuvo completamente mal y es una vergüenza inclusive para el equipo estadounidense, porque digo, que aún así perdieron, pues ya está, ¿no? Pero pues creo que está muy, muy, muy mal hecho. Y ahí también sería la otra pregunta: ¿por qué chingados la FIFA, aunque sea un mundial compartido con 3 naciones, por qué metes a una nación como Estados Unidos, que está dentro de un genocidio, que está haciendo guerras por todo el mundo, que está apoyando guerras por todo el mundo, que está invadiendo países, que está intentando intrometerse en diferentes países, en diferentes políticas de países? ¿Por qué le das una sede del mundial? O sea, es tonto, y más cuando ves el pasado. A Rusia no lo dejaron venir al mundial, y no es este el primero, no se lo permitieron. Entonces, a las Olimpiadas, ¿por qué? Porque según esto, los comités decían, no, pues es que está en guerra con Ucrania. Perdón, ¿y Estados Unidos no está apoyando a la guerra en Ucrania? ¿No está apoyando a los ucranianos? Y ahí no me voy a meter quién está bien o quién está mal, si Rusia o Ucrania. Nada más es, güey, si se lo aplicas otra vez a uno, se lo aplicas a todos. ¿Por qué a Estados Unidos no se le aplica nada de esto? Y esas son preguntas que creo que nos debemos hacer a nivel geopolítico, porque aquí entra ya esa geopolítica donde, ¿por qué hay favoritismos? Entonces, ¿para quién trabaja la FIFA? O entonces, ¿de quién es la FIFA? ¿O quién controla la FIFA? ¿Estados Unidos está como la ONU? Creo que son preguntas que nos deberíamos de hacer, y que, sobre todo los aficionados, yo, porque no lo soy, pero yo creo que los aficionados sí sería oye, güey, yo estoy aquí por el juego, a mí me vale madre lo que está pasando ahorita en la política o a nivel mundial. Necesito que haga las cosas bien para que se pueda jugar un mundial bueno, para que existan las mismas oportunidades para todo, porque si no, pues entonces unos tienen más ventajas que otros, y entonces esto no es parejo, y entonces realmente no gana el mejor, gana el que tiene más poder, gana el que tiene más paros, gana el que genera más dinero. Porque otra de las teorías es, ¿por qué se le da ciertas ventajas a ciertas naciones o a ciertos equipos? Porque que sus jugadores estén dentro del mundial generan más dinero. ¿Por qué? Porque la gente los ve más, y si ya no están esos jugadores, pues baja. Y se notó ahora con la salida de Portugal y de Cristiano Ronaldo, la cantidad de gente que está interesada en el mundial, lógicamente ya no es la misma. Dejó de ser la misma porque mucha gente veía el mundial por Cristiano Ronaldo o por otros jugadores. Ahora, otro problema con Estados Unidos y otro problema con la FIFA. ¿Por qué como FIFA, si pones una sede, no lo obligas a que el trato sea parejo para todos? Estados Unidos trató mal a Irán, a Senegal, a Uzbekistán y a la delegación de Irak. Entonces, que ahí me gustaría recalcar algo: qué chingón la gente de Tijuana cómo trató al equipo de Irán, qué bien de la presidenta, de ella haber aceptado Irán en nuestro país para que pudiera aquí ser su centro de concentración, porque Estados Unidos no lo dejó estar en su país. ¿Cómo no lo vas a dejar si le toca jugar en tu país? Es una desventaja para el equipo. Estás presionando, iba a decir indirectamente, pero no. Estás presionando directamente y estás influyendo en que el jugador llegue más cansado, en que no tenga el tiempo para aclimatarse a la altura del lugar donde va a jugar. Son varios factores los que estás afectando directamente por no dejarlo estar en tu país, porque aparte estás también en guerra con Irán. Entonces, ¿cómo otra vez a un país que está en guerra con otras naciones lo hace sede de uno de los eventos deportivos, o tal vez del evento más deportivo más importante del mundo? No me cabe en la cabeza. Pero otra vez, tal vez es que pues la FIFA y Infantino son una perrita de Trump, como varios de los personajes a nivel mundial que hoy en día son unos lamehuevos de Trump. Y para cerrar, otra vez, en los estadios de Estados Unidos, ¿por qué se deja sacar a unos hinchas de Argentina
las banderas de Israel contra Egipto, ondeándoselas a un equipo que está en guerra, que está influyendo y justamente metiéndose con países amigos de Egipto, inclusive con Egipto, amenazando a la nación. Y aquí dejas que tengan las banderas, perfecto, pero entonces si una persona en un estadio de Estados Unidos saca las banderas de Irán, se acerca a la gente de seguridad y se las quiere quitar y les dice que las guarde, o banderas de Gaza y se las quieren quitar. Perdón, pero es la peor manera de hacer eso, y creo que ahí es donde tanto Estados Unidos como la FIFA lo hicieron muy mal, y creo que va a ser un mundial que va a ser recordado por muchas cosas buenas, donde voy a hacer justamente otro video donde quiero hablar de eso, de las cosas buenas de la unión, de las cosas chidas que pasaron en este mundial. Y después es pensar en cómo realmente deberíamos, o deberían los hinchas, o deberían las federaciones de obligar a la FIFA a que se comporte como se debe de comportar, a que haga las cosas bien, a que no existan favoritismos, a que no permita que naciones como Estados Unidos sean sede cuando están haciendo la guerra por todo el mundo, cuando están en una guerra económica, en una guerra bélica, cuando son una de las naciones que más problemas están causando a nivel mundial. No sé, ustedes díganme cómo ven esto, cómo ven esta parte de la FIFA, esta parte de Estados Unidos, cómo lo entienden. Y díganme, cuéntenme, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Está bien que Estados Unidos haga lo que haga? ¿Está bien que la FIFA se comporte como se comporte? Y pues nada, gente, ya se la saben. Cuídense mucho, no se anden pasando de verga, así como la FIFA, así como Infantino, así como el idiota de Trump. Y cuídense mucho, y por aquí nos estaremos viendo.